Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Michael Zambrano Elgueta. Me presento, estudio teatro y comunicación escénica en la Universidad UNIAC. Lo que nos convoca ahora es hablar de la asignatura Apreciación del Arte y en base de eso quiero hablar un poco lo que es el rito, el ritual, eh, proveniente del latín ritus, que para mí es una ceremonia, un movimiento, una actuación humana, que también tengo la intriga de que los animales también pueden hacer ritos, pero los basamos un poquito a lo humano, a lo que podemos hacer nosotros como seres humanos, que su finalidad es conectarse a través de un grupo o individualmente con lo sacro, con lo espiritual, con lo desconocido, o con lo puro también. Siento que dependiendo también de las culturas, de los pueblos o costumbres, se puede definir este ritual. No sé si definir, sino que guiar a lo mitológico o religioso. Quizá ahora es mucho más religioso que antiguamente, en la prehistoria o lo anterior a la historia, que ahí se basaba mucho más en lo mitológico y creían en hartas cosas. Entonces es un tema para definir más adelante. Explicar también que si nos basamos en el arte, sabiendo que el arte no tiene una definición exacta de su origen, no hay nada que te diga si el arte comenzó acá o prosperó acá, o este fue el personaje que creó el arte en sí, hablando de un tema más general. Siento que el rito es lo más cercano que tenemos en la actualidad para definir el origen del arte, ¿ya? Y creo que deberíamos empezar a notar que los rituales o los ritos que tenemos a diario en la actualidad como seres humanos, viendo la evolución que hemos tenido, nos damos cuenta de que sí hay arte dentro de esos ritos. Quizás el levantarse, quizás el enmerendarse a una creencia es parte de un rito y a la vez también genera arte. No me cerraría a decir que no. Arte precolombino. Podemos definir arte precolombino como un conjunto de obras o estructuras que realizaban en América mucho antes que Cristóbal Colón pisara este continente. La finalidad de estas obras o estructuras nos definen hoy en día para conocer la cotidianidad que tenían nuestros antepasados, actualmente llamado arte. En ese entonces creo yo que es algo que se basó base en la necesidad e inspiración del momento. La importancia del arte egipcio con el arte actual, según el punto de vista del libro. Siento que hay que empezar diciendo cómo veían los egipcios el arte. Ellos se basaban mucho en lo cotidiano, en el día a día, para reflejar su propio arte. Exaltaban o exageraban mucho lo que para ellos era importante mostrar, dando el ejemplo de posición corporal, anatómica del ser humano, de los peces, porque sabían que en algún punto de vista de las cosas no se lograban ver como para explicar un poco lo que era. Si lo basamos en el arte actual, ese mismo arte ha evolucionado tanto a la actualidad de que se puede rescatar ese punto de vista. Creo que un artista actualmente no puede hacer un arte sin tener un mensaje.
Creo que el artista egipcio tenía bien en claro que el mensaje se tenía que recalcar mucho, o sea, no veían hacer algo así por hacerlo. Como que, pum, pa. No, así como que tiro líneas y ya, no. Ellos eran muy estructurados, tenían una forma de trabajar el arte, la cual es muy importante al arte actual, creo yo. Porque si no tienes esa estructura, esas bases de generar una obra inexplicable, no creo que tenga mucho sentido. No creo que tenga mucho sentido en hacer algo inexplicable y que ni siquiera tú sepas lo que significa. Creo que por ahí va esa importancia de esa estructura cuadrada que tenían los egipcios, de dimensión anatómica, de patrón, un patrón para hacer algo para que sea identificado, una esencia, un estilo, que actualmente creo que se ve en mucha obra en la actualidad. Entonces creo que por ahí va. Ponemos a hablar de cuál era el propósito de los egipcios al embalsamar a sus muertos. Todo empezó solamente con la jerarquía social que había en ese entonces, el faraón, las personas con más poder o dinero en aquel entonces, que la gente necesitaba de que esas personas, o sea, hablando de un punto de necesidad, a eso lo iríamos, querían mantener la mayor parte de ese ser en la tierra para que se mantuviese vivo, no físicamente, sino que él estuviera vivo como su energía, su espíritu. Todo lo que hizo, todo lo que... O sea, los ponemos en el lugar de que todo empezó con esas personas que sí marcaron un antes y un después en sus vidas. Entonces el propósito más grande que tienen es mantener vivo a ese ser que les marcó la vida. Que no solamente sea un cuerpo que se fue, sino que su espíritu se mantenga en la tierra. Y ahí se basa mucho en lo anterior sobre el arte, sobre el rito más que nada, digamos, que generan esa especie de cofre, esa especie de embalsamiento para adorar a alguien, para que se mantuviese con su esencia, no que se deteriorara con el tiempo. Creo que por ahí va el propósito de los egipcios, ¿no? Que la muerte no es el fin de todo, sino que para ellos existía una eternidad. Y haciendo eso generaban esa eternidad por ese ser. Al principio empezó con los grandes niveles, como los faraones, la gente muy adinerada de aquel entonces. Después se fue disminuyendo a otras clases sociales y al fin y al cabo habían otras personas que no tenían tanto poder, pero se hizo como una especie de cultura de embalsamar y generar esas momias que hoy en día conocemos.